Relatos de un docente. Autor: Araceli Acuña Nieto. Una tarde, mientras meditaba otra vez las cosas que habían cambiado en su vida, dejó ver un semblante extraño que nadie haya podido describir jamás. Era una chica de estatura media de 22 años cumplidos, de pelo largo y cejas marcadas por un gesto que cualquiera que no la conociera pensaría que vive enojada, con marcas de acné que pasó gran parte de su adolescencia con ella y una figura delgada. El tono amarillento de su rostro y de su piel eran dignos de admirar. Sospecho que sus pensamientos iban hacia un momento exacto de su vida, que fueron las últimas semanas. Era recién graduada de la licenciatura y en los últimos meses dedicada con mayor frecuencia al estudio. Leía todo lo que se refería a pedagogía y quería con todas sus fuerzas trabajar en una telesecundaria. Una vez me lo dijo. Se encontraba sumida en un estado de impresión grande. Sospecho que era emoción y tristeza. Había conseguido aprobar un examen y recogido su nombramiento. Sabía perfectamente que su vida cambiaría justo en ese día que recibiría ese papel tan anhelado. No sabía si llorar o gritar. Por fin estaba muy cerca de cumplirse sus sueños, ver a sus padres en mejores condiciones, y para ello necesitaba dinero. Era su primer trabajo formal. Había estado antes, mientras estudiaba, haciendo de mesera los jueves de pozole, un platillo típico de Guerrero, su estado, que aunque el pago era poco, las propinas en ocasiones espléndidas ayudaban a sostener sus estudios. Los fines de semana cuidaba una tienda de accesorios para dama mientras estudiaba y hacía sus tareas escolares. Tiempo después, consiguió un empleo de rotulista y cajera general gracias a su disciplina, honestidad y esfuerzo, además de sus estudios técnicos de contabilidad. Sin duda en este empleo le iba mejor. Era justo lo que necesitaba, porque aunque su padre la ayudara, estudiar una licenciatura siempre es costoso. Además, tenía una hermana 2 años mayor en la misma escuela y un hermano en bachillerato. Los gastos se veían duros a veces. A lo que quiero llegar era que no tenía miedo porque fuera su primer trabajo, sino que con quienes le tocaba hacerlo. Antes el propósito era dejar satisfechos a los estómagos de los comensales, ofrecer y convencer a las damas de adquirir artículos que prometían embellecerlas y, por último, elaborar carteles que motivaban al cliente a observar una oferta y aprovechar los precios bajos. O en su defecto, cuidar que las cajeras cumplieran con su trabajo y suministrar morralla o ayudas en algunas ventas. En todos sus trabajos debía tener contentos a los clientes y con su habilidad para convencerlos y expresarse no había tenido problema. Su sonrisa les inspiraba confianza. Era una mujer bella por su inteligencia, pero ahora estaba parada en un abismo, literalmente hablando. No tenía que convencer clientes, sino motivar a mentes de adolescentes y aprender a ayudarles en el proceso. Ya no vería jamás hojas de cálculo y captura de información contable en la oficina. Ya no tendría que cuadrar números en su ayuda al contador. Ahora era la titular de un grupo entero que esperaba un maestro para todo el ciclo escolar. Repito, no sabía si gritar de felicidad porque era lo que quería o llorar de miedo al enfrentarse a nuevos retos. El cambio siempre le causaba terror, pero encontraba la forma de cubrirse de valentía y salir a demostrar su casta. Pero esto era otra cosa. Había practicado en muchas escuelas, la habían querido muchos alumnos y otros más nunca le mostraron su aprecio. Supongo que así les pasa a todos los profesores. Me dijo que recordaba las palabras de su profesor Terrones en la licenciatura. Muchachos, prepárense y no piensen que la primera escuela donde trabajen sea cerca de su casa o muy bien equipada como las escuelas de la ciudad. Será su primer empleo en una zona marginada del estado.
y su profesor, por lo visto, sabía muy bien lo que les dijo. Estaba en lo cierto. Miró su nombramiento una vez más, ya lejos de la multitud y frente a mí. Me abrazó. Ya voy a ejercer, me expresó mientras se le humedecían los ojos. Le sonreí y le dije, siempre supe que podías, Chely. Aún recuerdo el día en que me saludó y se presentó. Soy Araceli, pero Chely para los amigos. Era la primera vez que estrechaba su mano, pero ella ya me llamaba amiga. Habíamos tenido contacto por texto antes solamente, pero regresamos a ese momento. Luego de sonreír, a pesar de sus ganas de llorar, me pidió que sostuviera su bolso y sacó su teléfono. Buscó con nerviosismo el número y le marcó a doña Petra, su mamá. Hola, mami. Acabo de salir de la reunión. Si está mi hermano Erasto con usted, dígale que le hable a mi papá y que ponga el teléfono al altavoz. Su voz se cortaba de la emoción. Mamá, papá, hermanos, ya conseguí lo que tanto queríamos. Tengo el nombramiento en mis manos y debo viajar mañana a encontrarme con mi sueño. Pude notar el llanto, la emoción del otro lado, las felicitaciones, y aseguraban que el esfuerzo había valido la pena y que ahora debía enseñar muy bien a esos muchachos al pueblito que fuera. Se despidieron al teléfono e hizo lo mismo con su tío, al que quiere mucho, y debía compartir su alegría con él. Tomamos el transporte de regreso a mi casa, donde la hospedé y había dejado su maleta lista para presentarse en la comunidad de San José Vistahermosa. En el camino me confesó que era la misma escuela muy lejana donde trabaja su hermana Daisy desde hacía casi un año. Sus miedos se habían reducido considerablemente y comenzaba a observar el paisaje con la misma naturalidad que cuando íbamos camino a la reunión. Me sonrió y me dijo que debía unas flores al altar de mi casa donde hizo oración antes de acostarse. No es muy católica, pero creo que le sirvió para tomar confianza y conciliar el sueño. Al día siguiente, un sábado, me desperté muy temprano a preparar el almuerzo para mi primo, que debía ir a trabajar. Chely se quedó otro rato en la cama. Más tarde, decidió hacer un par de llamadas a su hermana Daisy para ponerse de acuerdo del lugar de encuentro hacia la comunidad. Punto de reunida, Acapulco, a unas cuadras de mi casa. Me platicó que eran varias horas de camino, unas 6 aproximadamente. Dijo que nunca había viajado tanto y que seguro llegaría molida de todo el cuerpo. No le gusta el calor, así que estaba emocionada por llegar a San José, porque su hermana le contaba que hacía buen clima. Nos despedimos con un abrazo y ese mismo día supe que no la volvería a ver pronto, que la lejanía nos tendría que obligar a volver a nuestra relación de mensajes por redes sociales. Me reanimé y volví a la casa, no sin antes encargarles que iba a estar preocupada y quería saber hasta el último detalle del viaje. Y así fue. Cada lugar, Copala, San Marcos, Cruz Grande, lugar de sus próximos trámites y de un calor sofocante, Marquelia, con playas hermosas y gente muy sociable. San Luis Acatlán, con su rey de Francia, en una iglesia con años de historia. Y a una hora más, San José Vistahermosa, perteneciente al municipio de Iliatenco, un lugar de frío, lluvias y cafetalero de corazón. Me llamó desde San Luis y me aseguró dejar mensaje en cuanto pudiera porque no tendría señal telefónica en la comunidad y buscaría internet después para contactarme. San José es una comunidad tranquila, dice, con raíces indígenas y hablantes de la lengua mepá o tlapaneco. La economía de San José se sostiene en el cultivo de maíz
y café, en la cría de marranos y pollos, y cuenta con muchos árboles frutales donde predomina el plátano. La escuela se llama Abundio Carranza Benjamín. El nombre se debe a un gestor del Servicio de Educación Secundaria, que a pesar de no tener hijos, formaba parte de los comités de la escuela y colaboró para que San José tuviera mayores oportunidades de progreso con la ayuda de esta institución. Le asignaron el grupo de tercero A con 40 jóvenes de 16 hombres y 24 mujeres. Es una escuela carente de maestros a pesar de la matrícula escolar de 104 alumnos. Tiene apenas 2 docentes y el director. Estuvo presente en la elaboración de la ruta de mejora escolar en la fase intensiva de los consejos técnicos escolares. Yo no entiendo muy bien cuando me habla de estas reuniones, pero a partir de esa fecha supo que los retos a enfrentar eran muchos y muy complicados. En la semana de diagnóstico, dice, aumentó su miedo. El grupo estaba muy apenado de su situación académica. Descubrió que más de la mitad de jóvenes no sabían leer, es decir, descifraban textos pero no comprendían. Además, muy pocos estudiantes se atrevían a expresarse por sus deficiencias en el dominio del español, y ni hablar de la redacción. En matemáticas, tenían mejor desempeño a comparación de español, pero no acorde al grado escolar. Mi amiga Chely sabía un poco acerca de la situación porque su hermana y ahora compañera de trabajo ya le había mencionado algunos aspectos. Además, el director había tratado de ponerla al día lo mejor que pudo. Pero no es lo mismo escuchar que ver con tus propios ojos la realidad en el salón de clases. Eran un grupo indisciplinado y difícil por lo numeroso. A menudo, los dolores de cabeza la visitaban varias veces a la semana, cuando menos fue así hasta el primer mes. Pero no fue eso lo que le quitó el sueño, sino la habilidad de comprensión lectora, pues creía que sin entender el sentido del mensaje de los textos, el avance en todas las asignaturas era muy lento. En su desespero, hizo casi de todo: cuestionarios semanales de comprensión lectora, redacción de textos propios a partir de un tema o una frase, elaboración de esquemas y su exposición oral, lectura comentada, grupal o individual, a todas horas, lecturas en el patio o bajo un árbol después del horario escolar, escritura de canciones de su preferencia, lecturas de textos breves al término de la jornada y redacción de comentarios, revisión de coherencia y ortografía entre sus compañeros, mesas redondas de temas de interés de la comunidad, rallies de conocimiento y otros muchos. Sabía de la dimensión del problema, pero absorbió mucho de su tiempo, tanto que no le daba espacio de sentirse sola o extrañar al resto de sus familiares. A quien echaba de menos en estos casos fue a sus compañeros con quienes compartía materiales y formas de afrontar los retos educativos. Diferente a esto, encontró el apoyo de los padres de familia, quienes permitían jornadas de trabajo extra buscando el avance académico de sus hijos, además de sus 2 compañeros de trabajo, quienes resultaron ser muy profesionales y la orientaron para afrontar estos retos.